Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las... Amados amigos y hermanos, una vez más, bienvenidos a este blog de estudio bíblico llamado Apocalipsis a cuadro grande. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a la 5ª carta. Ya estamos aterrizando en las últimas cartas de Jesucristo a las iglesias que representan la actividad y las tendencias de su iglesia durante todos los tiempos. En este caso, la carta va dirigida a Sardis, y permítame entrar rápidamente en la forma en la que Cristo se presenta a esta iglesia. En primer lugar, en el versículo 1, son 6 versículos que acabamos de leer. En el verso 1, Jesucristo lo dirige nuevamente al pastor, al ángel de la iglesia, y es muy importante ver que Jesucristo habla acerca de los 7 espíritus y las 7 estrellas que están en su mano. Increíblemente, Jesucristo no toca en esta ocasión una fracción de la figura que nos había dado en el capítulo 1, donde Él está puesto en pie con ojos de fuego y pies de bronce. En este caso, toma una fracción antes de la figura, donde presenta al Espíritu Santo de Dios, el de los 7 espíritus, y las 7 estrellas que tiene en su mano derecha. Es muy importante notar esto, amados míos, porque Cristo le presenta a Sardis la tarjeta de cómo Él trabaja en su obra eclesiástica. Él es Jesucristo, y su administrador es el Espíritu Santo de Dios, quien opera a través de los pastores para que las verdades de Cristo, transmitidas por el Espíritu Santo en las manos del pastor, puedan llevar a cabo el objetivo de la iglesia cristiana. Es muy importante ver, porque de otra manera Jesús le está diciendo: iglesia, yo así me manejo. Esta es mi forma de operar. Y dentro de esa operación está la supervisión divina, perfecta del Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente de esta corta pero profunda presentación, Cristo irrumpe directamente a la congregación y le dice a través del pastor: yo conozco tus obras. En este tono tenemos, amados míos, no solamente el hecho de saber que Él ve lo que pasa en la iglesia. De una u otra manera le está hablando de exhaustividad. Es una actitud detallada. No solamente sé lo que haces y cómo lo haces, o lo que no haces, sino que también sé con qué intención de tu corazón haces las cosas. Esta es una forma de completa de investigar y de supervisar lo que nosotros como iglesia hacemos, y Él como dueño está checando si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Cuando Él irrumpe y le dice: yo conozco tus obras,
automáticamente le voy a invitar que me ayude a que la segunda parte del versículo 1 al versículo 5 podamos organizar, amados míos, la forma en la que Cristo trabaja con la iglesia de Sardis. Ya al versículo 6 veremos obviamente el final de la recompensa y de la última recomendación. Aquí va a ser muy bueno que podamos ver que en primer lugar Jesucristo le habla de una manera, le presenta de una manera cuádruple su problema, su acusación. Cristo los acusa de manera cuádruple. Y la primera acusación que Cristo le dice a su iglesia es: tienes una falsa reputación. Estás queriendo demostrar ante la sociedad que estás viva, porque haces, porque proyectas, porque planeas, por lo que tú quieras y mandes, pero te has dedicado a hacerle creer a la gente que tú estás viva. Esa es una falsa reputación, porque ante los ojos de Dios tú no estás viva, estás muerta. Amados, es estremecedora la expresión de Jesús directa al corazón de esta iglesia, donde le acusa de no formar la imagen que Cristo esperaba de ellos. La primera acusación es: tú tienes una falsa reputación. Número 2, no encontré obras perfectas delante de Dios dentro de ti. A mí no me vengas a presumir tu estructura eclesiástica, no me vengas a presumir tus doctrinas, tu ortodoxia, tu manera de moverte, de organizarte. Te estoy diciendo que no encontré obras perfectas dignas de Dios. Segunda acusación. La tercera acusación es que todavía peor aún, lo poco que te queda, eres tan indiferente que lo estás dejando morir. Lo que te puede salvar delante de mí, lo estás usando de manera que no tiene tanto valor. Y estás tan ocupada en tu estructura, tu imagen, el decir que estás viva, y te estás olvidando de ir a recuperar, a echarle aire al carboncito último que te queda. No lo estás rescatando. Esto, amados míos, realmente es catastrófico, porque ese no es el trabajo de la iglesia. Y por último, la cuarta acusación es: tienes muy pocas personas fieles. Ese tampoco es el trabajo de la iglesia. La iglesia de Cristo va y comparte el evangelio por amor y con compasión. Trae a los pecadores a los pies de Cristo, los discipula, los consolida y les enseña a ubicar cuál es su área operativa dentro de la iglesia y fuera en la sociedad, en su vida diaria, para que crezcan en el conocimiento de la Sagrada Escritura y en la devoción personal en su relación con Dios. Pero el problema es: no solamente tienes una falsa reputación, no solamente has marcado una gran indiferencia de lo poco que te queda de vida. Número 3, estás dejando morir esa poca vida que te queda. Y número 4, tienes muy poquitos frutos sólidos. Así no se trabaja en la iglesia de Jesús. Dentro de ese cuadro es muy importante ver que la acusación, amado mío, las 4 acusaciones son muy fuertes, a un grado tal que permite decirle con amplitud: no estés presumiendo que, aunque tengas una macroorganización, tengas un cuerpo pastoral de este tipo, o manejes esto o aquello, o creas en esto o en aquello, estés presumiendo que estés viva. Eres una iglesia que tienes una falsa reputación, una falsa imagen ante la sociedad. Esto es terrorífico, debería ser terrorífico para nosotros como iglesia de Jesucristo. Dentro de este señalamiento directo al pecho, no hay aplausos. No encontró nada, hermanos míos. Es la gravedad en la carta a Sardis. Ahora bien,
Importante notar, lo único que voy a tocar del contexto de la historia de la ciudad de Sardis es obviamente una ciudad muy próspera por asuntos textil, industria textil, pero había algo que los enorgullecía mucho, y era un río que pasaba por ahí por la ciudad de Sardis, que tenía mucha pepita de oro. En sus épocas pasadas hubo mucha pepita de oro, y obviamente su esplendor en la industria textil, pero esto les hacía creer a ellos que ellos eran ricos. Entonces es importante notar que para el momento en el que Juan manda la carta a Sardis, hermanos míos, Sardis ya no tiene la gloria que tenía tiempos atrás. Pero es importante notar que Sardis, o una iglesia que está en condición de muerte, vive simplemente del pasado. Y Sardis, Jesucristo toma esta figura impresionante, bien aplicada y ubicada a la problemática interna de su iglesia, porque la ciudad de Sardis presumía su pasado, vivían de su pasado, cuando en los tiempos gloriosos nosotros hicimos esto, nosotros llegamos hasta aquel lugar, nosotros provocamos esto o aquello, nuestro oro, nuestra forma de crecer, de volver a resurgir. Eran tantas cosas que los llevaban a vivir del pasado. Y amados míos, toda persona, toda institución que vive más de sus glorias del pasado no tiene futuro, porque sigue comiendo del pasado y no está construyendo lo nuevo para el futuro. Cuando vemos esta situación, inmediatamente mi Cristo, después de dirigirse al pecho, al corazón de la iglesia y decirle: no hay nada que satisfaga el trono de Dios, no haces nada que tenga contento a Dios, estás muerto, te queda poquito para desaparecer. En ese poquito te voy a lanzar 5 pasos a la restauración. Bendita misericordia de mi Señor Jesucristo. Número 1, dentro del versículo, la segunda mitad del versículo 1 al versículo 5, el primer paso a la restauración le demanda: sé vigilante. Lo que todavía queda con vida, ya abre los ojos, supervisa, analiza, checa, levántate en otra actitud y analiza detalladamente cómo está siendo manejada la congregación. Analiza detalladamente desde la estructura de los líderes, desde tu predicación en el púlpito, desde la forma de trabajar con los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, desde el tipo de clases y materiales que estás preparando para consolidarlos, los frutos que hacen, los ejercicios que como iglesia deberían hacer para hacerse más fuertes espiritualmente. Por favor, el primer paso a la restauración es: sé vigilante, analiza la estructura interna, porque te estás muriendo. No es un asunto de hacer activismo, cualquiera puede hacer cosas, no es un asunto de activismo meramente. Analiza tu interior, cada detalle, sé vigilante. El segundo paso a la restauración es: afirma. Si todavía queda un pedacito de algo bueno, afírmalo. Vuelvo a repetir, es el carboncito que tiene poquita luz. Sóplale, échale aire, que empiece a agarrar otra vez ese calor y comienza a poner más cosas para que el fuego vuelva a encender. Es: afirma lo que queda con vida. El tercer paso, amados míos, es: recuerda lo que recibiste. Vuelve a valorar, vuelve a las sagradas escrituras, vuelve a los principios básicos, pastor, congregación, de lo simple que necesitamos tomar, lo básico. Deja de llenarte de tantos elementos estructurales, tanta programación de no sé qué tantas cosas. Vete a lo básico, vuelve a recordar lo que recibiste. Quítate todo el algodón que te pusiste encima. Y en este punto, obviamente, recibir es volver a atesorar. Por eso, el cuarto paso a la restauración es:
guárdalas. Significa cuídalas, alimentalas, atesóralas. ¿Por qué te concedí, te permití llamarte iglesia cristiana? ¿Por qué te permití llamarte iglesia de Jesucristo? Recuerda que mi forma de operar, está diciendo Jesús, es a través del Santo Espíritu. Le entrego todo lo que quiero que tú aprendas y hagas, y Él lo administra en la iglesia a través de los dones del pueblo y en la cabeza terrenal eclesiástica llamada pastor. Así que desde el versículo 1 es: soy Jesús el que administra la iglesia a través del Santo Espíritu y los pastores. Guárdala es vuelve a atesorar, vuelve a sentir el aprecio y el amor por las verdades que te di para que te convirtieras en iglesia de Jesucristo. Y el último punto, que es categórico, no es negociable: arrepiéntete. Es vuélvete de ese camino, es volverte literalmente, deja de caminar en la forma en que lo estás haciendo. Estás matando a la congregación. Congregación, lo estás permitiendo. Y todo lo que pasa en la iglesia, si tú no paras a la congregación, pastor, y nos concientizamos de cómo estamos operando y qué de lo que hacemos realmente es fructífero y espiritual, y qué de lo que hacemos glorifica el nombre de Cristo, entonces las cosas van a cambiar. Déjeme le pongo un paréntesis acerca de lo que implica la iglesia, el periodo que representa la iglesia de Sardis. Sardis representa un periodo en el mundo, la iglesia en el mundo. Recuerde por favor que cada iglesia representa un periodo. Esto nos lo enseñó la historia, hermanos míos, y es muy clara. Sardis se ubica de 1517 cuando se abre la reforma protestante con Martín Lutero en sus 95 tesis clavadas ahí en los portones de Gutenberg, y comienza a predicar y enseñar todo lo errado de la iglesia papal que estaba trastornando al mundo, que estaba oprimiendo a la sociedad, y que les hace ver lo que verdaderamente decía la Biblia. No debo olvidar que para ese tiempo la iglesia papal había sellado las Sagradas Escrituras, prohibido que se leyeran las Sagradas Escrituras, y esto mantenía al pueblo en ignorancia y podían hacer con ellos lo que ellos quisieran. Inicia la reforma protestante 1517, pero Sardis habla desde esta fecha hasta 1750. Lamentablemente en este periodo de Sardis, la iglesia la iglesia en la reforma no logró terminar la obra, no hizo la obra completa. ¿Por qué? Porque en esa época, hermanos, hubo muy pocos fieles. Dentro de este panorama histórico, déjame le explico algo que debemos saber sobre la reforma, y que no se habla mucho sobre esto. La reforma dividió 3 grupos. Cuando se levanta Martín Lutero y los prerreformadores que ya habían comenzado a trabajar la plataforma, tenemos que ver que la reforma produjo 3 grupos, o se dividió en 3 grupos. Número 1, el grupo de los fieles que levantaron el nombre de Cristo bajo cualquier precio y volvieron a hacer que brillaran los principios bíblicos, como Jesucristo el único Salvador, Jesucristo el único intercesor, con la sangre de Jesucristo es suficiente para el perdón de pecados, Cristo viene por su iglesia, no necesita intermediarios, etcétera, etcétera, y Jesucristo es el Rey y viene por su iglesia y va a conquistar el mundo. Este grupo era el grupo de los radicales que pelearon por levantar los principios y las verdades de la palabra, y la parte motivante fueron las 95 tesis, donde quedaba bien claro la mentira papal y lo que las Sagradas Escrituras enseñaban. El pecador puede ser transformado y perdonado por la gracia y la sangre de Jesucristo, la misericordia de Dios. El segundo grupo
Era un grupo de protestantes que caminaron tras este primer grupo para pelear contra el sistema político. Recuerde que la Iglesia Papal gobernaba la parte política y la parte religiosa, por eso eran poderosísimos, hacían lo que querían. Este segundo grupo, aprovechando al radical cristiano evangélico, peleó también estas batallas argumentando con la Biblia. El asunto era tumbar al monstruo que había abrazado el aspecto político y que aplastaba la sociedad. Teníamos mucha gente discutiendo con la Escritura para hacer marcar las maldades de la Iglesia Papal, pero no era una defensa con la ternura, el amor y el gozo de una experiencia de transformación en sus personas. Ellos solamente se dedicaban a pelear el aspecto político, que se revolucionaran las leyes sociales, que volvieran sus derechos como ciudadanos. Les gustaba a este grupo escuchar al predicador, la elocuencia de las Sagradas Escrituras, el gozo de la nueva alabanza, pero la Biblia no hizo mella en su corazón. No aprovecharon esta reforma espiritual interna, solamente aprovecharon el aspecto social que les convenía solamente a ellos. El tercer grupo fue el grupo que se quedó anonadado con lo que pasaba, de acuerdo con que la Iglesia Papal ya no debería ser así, ni debería enseñar eso, y que les permitiera el acceso a las Sagradas Escrituras, pero sin la intención de salir de la Iglesia del Vaticano. Así que terminaron adoptando más adelante nuevamente la dirección papal, la intercesión de María y los santos y la adoración a las imágenes. Los tres grupos eran los reformadores. Es muy importante notar esto, amados míos, porque cuando lea usted del protestantismo, los tres grupos eran protestantes, pero solamente uno, el radical, el espiritual, que fueron pocos, amados míos, son como la iglesia de Sardis. Muy pocos defendieron su postura tal como Dios esperaba. De ahí estamos hablando de grandes hombres como Juan Hus, como Savonarola, como Melintosh, como Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, etcétera, etcétera. La lista preciosa de hombres fieles y mujeres que dieron la vida por levantar el estandarte de Jesucristo y los principios de la palabra. Pero lamentablemente el período fue muriendo, y aunque fue muy afectada la iglesia papal, no se logró la obra completa. Obviamente estos grandes hombres pre-reformadores y reformadores lograron a final de cuentas dejar un legado para hijos espirituales que continuaron con la reforma hasta nuestros días, lo que tenemos hoy con nuestra libertad de culto. 1517-1750, periodo que representa a Sardis, periodo donde la iglesia comenzó a perder poder. Ya no podía presumir su riqueza, su grandeza, que ella era la que dominaba y que estaba viva, estaba muriendo. Y podemos ver que todo el pasado se estaba quedando para olvido. Ya no volvió la iglesia papal a recuperar nuevamente el poder político y religioso para gobernar el mundo. Para allá va la dirección en estos últimos tiempos. En capítulos más adelante trataremos ese asunto tan delicado. Bien, hasta este punto, amados míos, tenemos estos versículos donde Jesucristo marcó claramente la acusación, marca los 5 pasos de la restauración y le habla a la iglesia su estado en el que se encuentra. ¿Crees que estás vivo? Estás muerto. Así te está viendo Dios. Te queda una pequeñísima esperanza y tienes fieles que caminarán conmigo. Esa es una palabra majestuosa. Es caminarán en mi gloria. Nada ni nadie los va a detener. Y siempre en la iglesia, por más cruda y por más opacada y apagada que esté la condición de la congregación, amados míos, el poder del evangelio es tan fuerte que siempre brotan personas fieles,
bajo cualquier circunstancia. En el versículo 3, hermanos míos, vemos cómo Jesucristo, después de darle los 5 pasos de la restauración, le da una sentencia muy severa. Después del quinto, que es arrepiéntete, es si no lo haces, vendré a ti como ladrón en la noche. Es una forma sorpresiva. Te voy a arrebatar, te voy a quitar lo que te hacía representante mío aquí en la tierra. Dejas de ser iglesia. No estamos hablando de tu tamaño de estructura, no estamos hablando de lo que tú has logrado en el pasado, no estamos viendo qué tantas congregaciones has plantado, no estamos viendo absolutamente nada. Ahora, vayámonos sobre iglesias particulares. Es muy importante comprender que la palabra la expresión de vendré a ti como ladrón en la noche, amados míos, se está refiriendo a una fecha del momento. No lo podemos interpretar solamente, permítame por favor esta aplicación, solamente a la segunda venida, donde Él va a enjuiciar en general a la población mundial cristiana. Está hablando sobre una actividad continua en todas las eras de la iglesia. Hermanos míos, es cierto que el Señor reprenda a Satanás siempre en su sangre preciosa. Y decimos, Satanás destruye iglesias, Satanás tumba iglesias, pero hay ocasiones en que el pecado de la misma congregación, de los líderes y de todo lo que se permite en una iglesia local, Cristo puede llegar a un punto de indignación que puede permitir que todo se desmorone, porque Él es el dueño. Él nos puede quitar la identidad de iglesias. Se puede imaginar lo peligroso del cuadro de poder saber que existan congregaciones que quizá prácticamente ya fueron desechadas por la mano de Jesucristo. Y no se asuste con eso. Hay grupos que se llaman iglesias que han perdido completamente la brújula de lo que es representar a Jesucristo aquí en la tierra. Una cosa muy importante debemos notar: no es un asunto mero del pecado. Tenemos que ver claramente que la iglesia como grupo, de una u otra manera, dentro de sus fragilidades humanas, puede terminar cometiendo pecados. A final de cuentas, todos somos pecadores y Jesucristo viene y nos limpia con su sangre preciosa. Cuerpo pastoral. Amados míos, los pastores hemos caído. Hemos tenido pastores dentro de toda la historia de las eras de la era de la iglesia, pastores que caemos y que somos restaurados por la sangre preciosa de Cristo. No nos asusta el punto del acto, es el punto de la actitud. El problema es cuando dejamos el estado y la vida de pecado enraizada en la iglesia y nos hacemos de la vista gorda, como se dice coloquialmente. No hemos de asustarnos si iglesias han caído en pecados, si los pastores hemos caído en pecado. Es correr a la restauración. A eso me está diciendo, vuelve a valorar lo que te dije. Me está hablando de salvación. Jesucristo sigue siendo la resurrección, aún de la mismísima iglesia. Él puede resucitar una congregación, Él puede resucitarnos, pastores amados. El problema es cuando nos hacemos de la vista ciega y dejamos que las cosas caminen por intereses personales, por cobardía, por otro tipo de situaciones. Veamos el problema de la iglesia muerta. Permítame recordarle una iglesia que usted y yo conocemos como primer ejemplo. La iglesia era una iglesia muy grande, próspera, mucha gente. ¿Quién no idealiza muchas veces una congregación así? Pero era tan grande y popular que terminó dividiéndose en 4 grupos. Los 4 grupos, ninguno de los grupos se podían ver entre ellos dentro de la iglesia. Por otro lado, había mucho desorden. Medio mundo quería presumir sus dones, quería presumir sus talentos, buscaban los altos puestos, ese nicolaísmo, buscaban la forma de sobresalir entre los demás. Por ahí andaba un muchachillo que se estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá, y la iglesia lo sabía.
Era algo continuo, una actividad continua. La gente sabía, ese muchacho anda mal. Nadie hacía nada. Y todavía más grotescamente, aparte de esa actitud del muchacho, tenemos a varones que en el sagrado acto de la Santa Comunión, la iglesia tenía una convivencia preciosa, y ellos aprovechaban para tomar más vino de lo debido y salían embriagados de la iglesia. Y la gente lo sabía y nadie decía nada. Los pastores no decían nada. Estoy hablando de una iglesia muy conocida como la iglesia de Corinto. Amados, en nuestros días hay congregaciones que han caído en situaciones aberrantes, y porque tienen gente, y porque tienen dinero, y porque tienen estructura, tienen ortodoxia, tienen teología, tienen doctrina, creen que están vivos, y Jesús dice: no estoy encontrando nada perfecto delante de mí. Este es un problema muy serio que acongoja mi alma. Le explico. Dios me ha concedido el privilegio como pastor a poder predicar en prácticamente todo lo que es denominación evangélica cristiana. Dios me ha dado ese bendito privilegio. Conozco a mucho cuerpo pastoral, muchas congregaciones que me abrieron las puertas y pude predicar la palabra de Dios, pero muchos de ellos también me permitieron estar un poquito más adentrados a ellos. Me llama la atención que puedo decir con mucho dolor en mi corazón, déjame le digo, mi Dios lo sabe, fue atribulado mi corazón con este sermón, esta enseñanza de Sardis. He conocido iglesias, estuve en iglesias de antemano, no pastoreando como laico, donde lamentablemente vivimos este tipo de situaciones degradantes que podían habernos matado, quitado la vida espiritual delante del trono de Dios. Recuerdo congregaciones donde un líder de alabanza era drogadicto y tenían que estarlo levantando el domingo en la mañana porque era el popular en la iglesia, todo embriagado, drogado, lo metían a bañar en agua fría, lo cambiaban y ahí llegaba él, y la gente fascinada. El pastor sabía quién era ese hombre. Otro de los líderes de la alabanza era un hombre amargado, que él lo declaraba, él odiaba gente, había gentes que odiaba al hijo del pastor, lo golpeaba cada vez que podía. La gente lo sabía, el pastor lo sabía, y nadie hizo nada. El sector juvenil hacía cultos muy avivados de alabanza, en vivo, aplaudir, vivir una experiencia de emoción, pero cuando salían, se iban en la noche a hacer locuras como grupos. Se maldecían entre sí, se albureaban entre sí, terminaban haciendo barbaridad y media en la noche, pero el domingo en la mañana ya estaban en la iglesia porque había que ver a la novia, había que ver al novio, había que conquistarse entre ellos. El pastor lo sabía y no hacía nada. Los líderes en turno lo sabían y no hacían nada. Todavía peor aún, ese sector de esa época juvenil fueron chicos que muchos abusaron sexualmente en los noviazgos, viviendo vidas promiscuas abiertas, se platicaban y se compartían entre ellos, se cambiaban de novias, de novios, unos andaban con otras, y era un relajo tan terrorífico. Pero todos tenían cargos, todos tenían un papel que desempeñar en la iglesia, algunos en la alabanza, otros en la enseñanza. De antemano, necesito decirlo porque atribula mi corazón. En una congregación en la que pertenecí cuando era adolescente, cuando más estaba consolidando los principios bíblicos en mi corazón, tuve un maestro de escuela dominical que era homosexual. Este hombre, el pastor y los líderes lo sabían, y finalmente este hombre terminó sus días mal. Después de que salió de la iglesia, viajó a otra ciudad de Tamaulipas. Años después, muchos años después, ese hombre murió en un bar, asesinado, vestido de mujer. Y lo teníamos en la escuela dominical. El pastor lo sabía, los líderes lo sabían. ¿Cuántos riesgos podemos aventurar a la congregación
creyendo que está bien, porque el sentimentalismo nos permite todo. Pobrecito, pobrecita, oye, no seas malo, no seas mala, dale una oportunidad, Dios lo cambiará, Dios lo transformará, y metemos y sometemos a las iglesias, a las congregaciones, a situaciones de alto riesgo que nos pueden terminar matando. Vuelvo a repetir, no nos estemos asustando porque se encontrara pecado. El problema es cuando no se confiesa, cuando no se extirpa, cuando no se analiza la situación y se renueva la situación, y el pueblo y el pastor se humillan delante de Dios para que sean limpiada cada una de las personas y de todo lo que se hace en la iglesia, y volver a renovar la belleza de la doctrina pura y santa de las sagradas escrituras, amados míos. Sardis es una iglesia que presume estar viva. ¿Cuántas organizaciones, cuántas iglesias locales presumen estar vivas porque hacen cosas, porque tienen congresos, porque tienen toda una estructura, todo un sistema académico, porque tienen dinero, porque llega gente, por lo que ustedes quieran y manden? Pero esta carta a Sardis es hasta cierto punto aterradora, porque nos recuerda la Reforma. No logró en su periodo 1517-1750. Actualmente tenemos congregaciones o grupos, ya podemos llamarle a algunos de ellos abiertamente pseudocristianos, que han perdido la brújula de cuál es la intención de representar a Jesucristo en la tierra. Tenemos un grupo de pastores que nos sentamos para estar analizando las condiciones de la iglesia, lo que estamos haciendo, lo que hemos permitido que está mal, y comenzar a restaurar, porque queremos ser sellados por el Espíritu de Dios, como avalados por el trono de Dios. Creo que estamos en una época en la que, lo he mencionado en otras cartas, que debemos limpiar la iglesia de Jesucristo. Es importante ya comenzar a señalar, comenzar a exhibir en nosotros como familia interna, como casa interna, señalar todo aquello que está mal delante de Dios. Recuerde que hemos cometido el grave error de decir que el Espíritu, déjalos que el Espíritu de Dios un día los va a juzgar. No, hermanos. La carta anterior, el Señor nos marcó claramente que Jesús estaba enojado porque no estábamos tomando cartas en el asunto. Es muy importante que enfrentemos y confrontemos en amor y en el Espíritu, frente a frente, valga la redundancia, a nuestros líderes, y hacerles ver que la actitud dista mucho de un siervo ungido y dirigido por el Espíritu de Dios. A veces nuestro liderazgo se parece más al segundo sector de la Reforma, el político, el que cree que ahí está toda la fuerza. Yo soy porque tengo el título tal, yo soy porque yo estudié esto, yo soy porque soy aquello y porque tengo este cargo, y estoy peleando solamente el aspecto del gobierno. Yo gobierno. Hermanos míos, es un sector muy peligroso cuando perdió la brújula. Es lo que hace que se muera una organización eclesiástica. Debemos confrontar en el amor del Espíritu y poder hacerles ver que hay salvación en Cristo para que vuelva a vivir la iglesia como solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Hablábamos acerca de las familias de la congregación anteriormente. Hermanos, dentro de las iglesias tenemos en ocasiones muchas familias que están divorciadas, están destruidas, y siguen en la iglesia participando en cargos, en funciones, aunque sabemos que están destruidas internamente. No pueden dar un fruto sano, mucho menos un fruto santo, porque están destruidas. Parejas, matrimonios que están uno en contra del otro, pero los tenemos en liderazgos, en actividades espirituales, y la gente lo sabe. Sabe que ese matrimonio está destruido, sabe que ese hogar está disuelto, y sin embargo, como todo lo permitimos, estamos dejando que la iglesia se mueva como nosotros queremos, bajo nuestro criterio, no bajo la administración y organización del Espíritu de Dios. Homosexualismo y lesbianismo dentro de las congregaciones. Jóvenes ya totalmente desorientados, que hasta los papás ya saben el problema de su hijo, de su hija,
Y que pues a veces nos topamos con el problema de que nosotros los pastores queremos hacer algo y nos es tomado en contra como por faltos de amor. Claro, la iglesia de Jesús está para restaurar, hermanos, todo homosexual, toda lesbiana, todo asesino, ladrón que llegue a la iglesia arrepentidos. Estamos para abrazarlos y para enseñarles a levantarse y tomar una nueva vida en Cristo Jesús. Pero que permitamos que en el andar de la iglesia estén haciendo las cosas malas dentro y dejarlo como en un futuro Dios las arreglará, eso mata la vida de la iglesia. Pastores que perdemos la brújula, pastores que caemos en pecado, pastores que no reconstruimos nada, pastores que permitimos con tal de que llegue gente a como dé lugar bajo cualquier precio, antes que el precio bendito de ir a compartir la palabra al pecador, y dejamos que tanta cosa venga a adherirse a la iglesia, y no digamos más todavía la brujería, gente que nos engaña literalmente y son practicantes de brujería, son brujos, brujas que se meten a la iglesia para causar disturbios y destruir a más familias. Muchas congregaciones están muriendo. Muchas congregaciones están en estado vegetativo. Ya es una pizca de vida y Jesús dice: vamos, te doy 5 pasos a la restauración. Sé vigilante, afirma lo que te queda, recuerda lo que recibiste, guárdalos y arrepiéntete. Pastores, les suplico con todo el corazón, les abro mi corazón como pastor que soy, como una iglesia que pastoreo. Ya no es un asunto mero denominacional. De antemano podemos toparnos con una iglesia denominacional bien estructurada, con mucho ejercicio ortodoxo, con mucha doctrina, con mucha teología, que en ocasiones los pastores predican más al seso, más a la inteligencia, a la mente, que al corazón y a la conciencia del alma. Amados míos, terminamos dando sabor de una satisfacción sola por un nuevo conocimiento, pero no llega a la transformación del alma. Estamos terminando con grandes estructuras, con muchos programas, mucha doctrina, mucha teología. Sin embargo, una iglesia, una organización que pueda tener todo eso y no logra crear un brazo maravilloso y poderoso de gracia para levantar al caído con la ternura del Espíritu de Dios, no funciona. Puede ser la iglesia que hace mucho ruido, pero delante de Jesucristo está a punto de morir. Los frutos, volteemos a ver los frutos. ¿Qué tipo de fruto producimos? ¿Cuánto fruto estamos produciendo? Hay gente que se está convirtiendo, o estamos teniendo templos que día a día se van vaciando y se van vaciando por nuestra falta de tener la vida del Espíritu de Dios dentro de ella. Tenemos que confrontar nuestras situaciones y no hablemos, necesitamos marcar las extremas locuras a las que han llegado otras organizaciones, mientras que unas se drogan cerrando sus ojos y su conciencia porque ellos se sienten que saben y se drogan con eso, se convierten en un narcótico de su espíritu que no les permite ver que se están muriendo. Tenemos otro sector que hace locuras: el chicle santo, el balón santo, la gasolina santa que se la tienen que tomar. Tantas locuras. Ahora, más que danzas, tenemos en muchas congregaciones danzas islámicas, bailes islámicos que no tienen nada que ver con el pueblo judío. Estamos permitiendo cada barbaridad, que porque hay una manifestación, una tembladera, una caída, ya es el Espíritu de Dios. Hermanos pastores, por favor, se los suplico, cuidado si estamos permitiendo ese tipo de aberraciones y barbaridades. Todo eso lo tenía de una u otra manera Corintio y fue destruida como ciudad y como iglesia, amados míos. Sardis, la iglesia que tenía una falsa reputación
de decirle a la gente que estaba viva, pero estaba muerta delante de los ojos de Dios. Permítanme hacer esta invitación. Con esto concluyo. Dentro del premio de Dios, que habla de los fieles, van a brotar más fieles, bendito sea el nombre de Jesús, van a salir más fieles de iglesias casi destruidas, porque el poder de Dios es más grande, y van a tener nuevamente vestidura blanca, que representa rápidamente nuevamente la redención. Pero también dice el Señor Jesucristo que no los va a borrar del libro de la vida. Por favor, no discutamos tanto sobre el asunto de si la salvación se pierde o no se pierde. La salvación se puede perder, y no porque Cristo me la quite. Eso debe quedar claro. Cuando mi Cristo me salvó fue para salvarme para siempre, pero en mi libre albedrío yo soy quien puedo terminar perdiendo la salvación. Jesucristo está hablando literalmente sobre una sentencia a sectores que no hicieron lo que Él dijo y que eran de Él, y entonces fueron borrados del libro de la vida. La vid condiciona los pámpanos, y el pámpano que estaba ganchado en la vid y no produjo fruto va a ser cortado, echado fuera, que se seque y sea quemado por gente misteriosa. Jesucristo dice claramente: iglesia, no funcionas individualmente, persona cristiana, no funcionas, te estás disfrazando de cristiano, pero todavía eres muy malo, eres muy mala persona, te gusta el chisme, el pleito, la división, la contienda, divides a la iglesia, te metes en problemas, te gustan los problemas. Perfecto, te voy a desaparecer del libro de la vida si no te arrepientes. Esto es lo que le dijo a la iglesia de Sardis y a la iglesia de todas las eras. Van a caminar conmigo, le dice a los fieles. Bendito privilegio, la gloria pegada a los fieles. Pero también tenemos que al final, las batas blancas, y van a ser reconocidos, o Cristo va a testificar delante del Padre de ellos. Parece muy simple decir: y yo testificaré delante de mi Padre de ellos. Imagínese un hombre en el cielo, ante millones y millones de ángeles, millones y millones de redimidos, y Cristo parándose en el trono del Padre y diciendo el nombre de usted, y diciendo: Padre, ella fueron fieles, Padre, y salieron de la condición casi muerta, Señor, volvieron a resucitar y se levantaron, y levantaron mi nombre nuevamente. Imagínense a la multitud de ángeles aplaudiendo, ovacionando. Van a ser cuadros maravillosos. Jesús está diciendo: si te rescatas de esa condición y vuelves a testificarme, yo te voy a testificar delante de mi Padre. Un gran pastor predicó en cierta ocasión que él estuvo presente en un evento donde iban a inflar un gigantesco globo aerostático. En aquella pradera tendieron la gigantesca lona y trajeron a unos mecates gigantes y amarraron lo que parecía el globo, y amarraron la canastilla. Alguien trajo una máquina muy fuerte de aire caliente, y una persona que dirigía esto lo puso a la boca del globo y prendieron aquella máquina. Después de un rato de que el aire caliente estaba golpeando esa lona, la lona comenzó a moverse. Después comenzó a cambiar de figura. Pero lo interesante, el pastor dice que le llamó la atención que el que dirigía la máquina y todo el evento gritaba continuamente: más caliente, más fuego, más aire caliente, más. Y entre más la máquina metía en la boca del globo, él comenzó a tomar nuevamente una forma de globo. Se comenzó a levantar. Los gigantescos mecates, hermanos, se comenzaron a zafar uno por uno en el poder del nuevo levantamiento del globo aerostático. Los grandes mecates que lo tenían como una simple lona son los que se tienen que reventar ya. El nicolaísmo,
todo liderazgo, por más sonriente y bonito que parezca, tiene que ser confrontado si perdió ya la brújula y el toque de la bendita gracia del Espíritu Santo de Dios. Y si tiene que ser quitado, que sea removido en el nombre de Jesús, para que nuevos hombres y mujeres santos tomen los lugares. Otro mecate se reventó. Todo balamita, todo hombre que ensucia la iglesia de Jesús y no le importa el propósito sagrado de la iglesia de Cristo, que se rompa, hermanos míos, y o que se arrepienta o que se vaya. Otro gran mecate se reventó, se levantó y se reventó. Las Jezabeles, todas las brujas, todas aquellas personas que llegan tergiversando la verdad de la Biblia, enseñándole a la gente que lo malo no es malo, que tiene una parte bondadosa, que el pecado no es pecado, y todavía inyectando, eso es malo. ¿Por qué razón? Y eso es brujería también, porque es parte del carácter de Satanás, llamarle a lo malo bueno, y lo han logrado lamentablemente en todos estos tiempos. O se arrepientan o se retiren para siempre de las congregaciones, que los mecates se suelten, que la iglesia se vuelva a poner de pie y que nosotros predicadores sigamos gritando más calor, más calor, más calor con el fuego precioso de la Sagrada Escritura. Volvamos a predicar con frescura la bendita palabra. Y entonces dice aquel pastor que fue majestuoso ver cómo ese globo se comenzó a levantar, la canastilla fue ganchada, la gente fue subida y se fue paseando, dominando los aires. La iglesia tiene que volver a vivir, no tiene por qué estar muerta. La iglesia de Jesucristo es para que viva y viva para siempre. Suplico, meditemos en esta poderosa carta donde ya nos habla de muerte dentro de la iglesia. Amados míos y hermanos, Dios tenga misericordia de su pueblo. Dios los bendiga. Iglesia Génesis.